A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula l'il·lustre senyor Sergio Santamaría en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Gràcies, presidenta. Conseller, diputadas, diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Popular dará su voto afirmativo al proyecto de ley del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública, porque recoge esencialmente el texto que nuestro grupo presentó como proposición de ley en esta Cámara. El protectorado tiene como objetivo primordial garantizar el adecuado, el recto ejercicio del derecho de fundación reconocido en la Constitución española, concretamente en su artículo 34, y ya consagra la finalidad que debe perseguir, es decir, atender al interés general. La regulación que contiene esta ley articula el protectorado y su órgano de supervisión basándose en criterios de libertad y de responsabilidad de las entidades, y también de flexibilidad y agilidad de estos órganos. Y todo ello con la finalidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre la autonomía de gestión y el funcionamiento de las entidades sujetas a su acción. Y, como no puede ser de otra manera, también los necesarios mecanismos de asesoramiento, fomento y vigilancia del interés general, siempre respetando la voluntad del fundador y las finalidades de estas entidades. Ese es el leitmotiv que anima, que impulsa este texto legal, y nosotros, evidentemente, teniendo en cuenta su adecuación constitucional, lo suscribimos en su integridad. La ley, además, persigue el fomento de la autorresponsabilidad de las entidades a fin de hacer efectiva la mínima intervención administrativa. En efecto, nosotros somos partidarios de que la intervención administrativa en este ámbito se limite al máximo, en el sentido de que consideramos que precisamente el ánimo de una fundación es fundamentalmente respetar la voluntad de ese derecho de fundación y, por tanto, la injerencia administrativa debe ser, como digo, lo menos inmisiva posible. Resulta, en cualquier caso, necesario dotar a la Administración de los instrumentos adecuados para garantizar el uso y el destino correcto de las ayudas y subvenciones públicas que a menudo perciben las entidades sin ánimo de lucro, como también los fondos que provienen de la captación ciudadana y los provenientes del mecenazgo privado. En definitiva, es lo que se conoce en el ámbito del derecho administrativo como el ejercicio de la policía administrativa. También nos parece interesante y nos parece acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo establecer una cultura de transparencia y de colaboración interadministrativa e institucional a fin de coordinar las funciones de seguimiento, control y supervisión. Y debo decir que en este ámbito, sobre todo en lo que afecta a la colaboración interadministrativa, este Gobierno la practica poco. Por tanto, esperemos que esta ley en buena medida sirva para impulsar, si cabe, un respeto, un ajuste y una necesidad de implementar estos conceptos que, no por repetidos, a veces pensamos que han caído en el desuso, y nos parece lamentable en ese sentido. La ley incluye un catálogo de sanciones como mecanismo disuasorio de las conductas contrarias a las obligaciones administrativas y, además, como instrumento que genere confianza para los que contribuyen a financiar estas entidades. En efecto, en ese sentido, sí que hay que garantizar desde el ámbito de la Administración que aquellos que destinan recursos a el ejercicio del derecho de fundación, en buena medida tengan la confianza de que efectivamente esos fines van a verse cumplidos. Igualmente,
La ley potencia el uso de medios electrónicos en las relaciones entre Administración y administrados, así como la colaboración entre instituciones. Un ejemplo de ella es la Oficina de Gestión Empresarial, para que las fundaciones puedan hacer una única presentación de las cuentas anuales, que luego los distintos departamentos de la Generalitat puedan verificar. Nos parece en ese sentido que es un mecanismo adecuado, acertado, para agilizar los trámites y huir de la burocracia que a veces afecta en demasía al ejercicio, en este caso, del derecho de fundación. Por lo demás, la ley cuenta con 41 artículos y mantiene, a juicio de este diputado, el difícil equilibrio entre la libertad en el ejercicio del derecho que regula y la mínima intervención requerida por razones de interés público. Es lo que entiendo que justifica, como digo, esa intervención desde una perspectiva estrictamente liberal. Su ámbito de actuación, fijado en el artículo 3, recurre al indeseado pero inevitable concepto jurídico indeterminado vinculado al empleo de la expresión mayoritariamente cuando se refiere a la actividad de las fundaciones en Cataluña que estarán sometidas al control de la Generalitat. Debo decir que, no siendo partidario, lógicamente, aunque solo sea por mi condición de jurista, de recurrir a los conceptos jurídicos indeterminados porque siempre generan problemas y dificultades interpretativas, pero, como decía, debo decir que en otras comunidades autónomas con legislación en la materia se emplean términos similares al indicado. Se usa el término preferentemente, principalmente, y entiendo que obedece a la dificultad de establecer parámetros objetivos que pueden ser, por otra parte, fácilmente evitados. De ahí, lógicamente, nuestro apoyo a ese redactado. Sí que me parece importante introducir toda una serie de consideraciones de naturaleza también política, no estrictamente técnico-jurídica en este debate, porque pienso que, independientemente de que la ponencia haya trabajado bien, lógicamente, tanto para bien, tanto espíritu navideño, yo no lo voy a compartir en este caso. Ya tendremos tiempo para ello. Y lo digo porque, evidentemente, estamos convencidos y vamos a dar, por tanto, apoyo a esta ley, pero con la finalidad de dar sentido a esta raquítica legislatura, porque así lo ha sido. Y yo empiezo a hablar ya en pasado, ¿no? Porque creo que debemos trabajar en la dirección que reclama la gente, porque creo que debemos darle sentido, verdadero sentido a esta Cámara Autonómica, porque si el Gobierno de la Generalitat recuperara el recto criterio, daría continuidad al mandato emanado de las pasadas elecciones para remar y no para saltar por la borda, como parece que pretende el Gobierno, encabezado por el presidente Mas, que entra ahora mismo en el hemiciclo. Y si CIU fuera una organización política centrada, como lo ha demostrado con este proyecto de ley, entendería, señor Mas, que la clave no es la confrontación, sino el entendimiento. Y si se atreven a bajar del monte, les aseguro que reencontrarán a la democracia civilizada. Nunca es tarde para ver la luz de la modernidad democrática. Y lo digo plenamente convencido. Y me gustaría que escucharan estas palabras porque, en definitiva, lo que pretenden es recuperar un espíritu de concordia que esta Cámara Autonómica no debería haber perdido nunca. Por otra parte, debo decir que la iniciativa privada en el ámbito fundacional debe ser el rasgo general que las caracterice. De ahí que en este ámbito nuestro partido es inequívocamente partidario de una minoración significativa, cuando no de una eliminación de las subvenciones públicas. Pero de haberlas, exigimos transparencia, inequívoco destino social y control milimétrico del destino querido de ese dinero público. Basta de comprar voluntades, basta de clientelismo, propaganda, favorecimiento a los fines de una causa como la separatista, porque, señor Milà, a usted se le ha olvidado recordar en esa panoplia que ha hecho de fines que deben evitarse el de que se alimente también con este tipo de instituciones fines que no son constitucionalmente legítimos. Y, en definitiva, lo que queremos también criticar sin ningún tipo de rodeo son las urgencias de esta última hora que la relatora ha puesto de manifiesto para alumbrar esta ley, teniendo en cuenta que el ritmo de trabajo
sorprendentemente, señora Rivera, no solo se aceleró, sino que incluso obvió trámites reglamentarios. Este pleno está siendo buena muestra de ello. Es la tarjeta de presentación para cerrar abruptamente esta legislatura. Y lo estamos viendo teniendo en cuenta la aceleración, la velocidad meteórica con la que se están aprobando leyes. Y mucho me temo que es precisamente, señor Mas, la comisión del caso Pujol, la que ustedes ven como una bomba de relojería. Y, por tanto, ese acuerdo que sigue estando vigente, el acuerdo de convergencia republicana, no tiene otra pretensión que desactivarla. Pero esa es su responsabilidad. Y si quieren construir ese país nou al que tanto se refiere, primero levanten las alfombras y limpien la corrupción que les asola. Es lo que debe hacer un gobernante responsable y democrático que piensa en los intereses generales de todos los ciudadanos de Cataluña. Nada más. Muchísimas gracias, presidenta. Té la paraula la il·lustre